Saludos, mi nombre es Damaris Méndez y soy estudiante del 9º trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión voy a presentarles un tema de especial importancia para la formación profesional del psicólogo y se trata de la entrevista psicológica y la historia clínica. Ambos son instrumentos que se complementan entre sí, como lo veremos a continuación. Además, es importante destacar que este tema corresponde a la materia práctica de psicología del adulto que dicta el profesor Jackson Giovanni Gil Aguirre. Veamos ahora la estructura de nuestra presentación. Estará dividida en 4 bloques. El primer bloque es esta sección que le estoy dedicando a la presentación del tema. Luego analizaremos de la mano de diversos autores lo que es la definición, la importancia y las características de la entrevista psicológica. En el tercer bloque veremos lo que es la definición, importancia y características de la historia clínica psicológica. Y en el cuarto bloque estará dedicado a la conclusión y algunas reflexiones sobre el tema tratado. Comencemos entonces con el concepto de entrevista psicológica. Se dice que es una de las mejores técnicas para obtener datos de un sujeto determinado y obtener información previa al diagnóstico psicológico en cualquier modalidad de intervención. Digamos que debido a la cercanía y proximidad del cara a cara que posibilita la entrevista psicológica, el paciente encuentra más confianza para expresarse con el terapeuta. Es una técnica bastante utilizada por su enorme efectividad en el momento de obtener información complementaria. Digamos que porque podemos observar los gestos, las posturas corporales, la expresión del rostro, y estos son también recursos de suma importancia por medio de los cuales se puede examinar la conducta del paciente. El concepto de entrevista psicológica, según José Pleger, psicoanalista argentino en 1964, plantea que es una relación de índole particular que se establece entre dos o más personas. Lo específico o particular de esta relación reside en que uno de los integrantes de la misma es un técnico de la psicología que debe actuar en ese rol o en el otro, o los otros necesitan de su intervención técnica. Veamos ahora las características de la entrevista psicológica. Se trata de una evaluación que se realiza a través de una conversación con una finalidad. Otra de las características es que recoge la demanda del entrevistado, es decir, toda aquella información de carácter amplio, general, específica y concreta. La entrevista también tiene como característica que se da en un lugar, en un espacio y en un tiempo prefijado con anterioridad. Suele ser, por lo general, en el consultorio del psicólogo. A veces la finalidad de la entrevista es exponer o sacar a la luz las causas que motivan determinadas conductas en el paciente. Otra de las características es que se da en una influencia recíproca entre los individuos implicados. Esta influencia es bidireccional. Veamos ahora la importancia de la entrevista psicológica. Las entrevistas psicológicas son de alta importancia debido a que se trata de una herramienta que consiste en valorar y ser parte del proceso de diagnóstico de un paciente. Su objetivo es conocer y evaluar el caso por el cual es necesario el servicio psicológico. La entrevista psicológica es primordial debido a que muchas veces se desconoce cuál va a ser la colaboración del paciente y su familia en el proceso psicoterapéutico. Veamos ahora entonces el tercer bloque de nuestra presentación, que es la historia clínica psicológica. Comencemos con la definición. Se dice que la historia clínica psicológica es el archivo que recoge toda la información importante sobre el estado presente, pasado y actual de un paciente. En ella quedan apuntados los temas apuntados a lo largo de las diversas consultas, los progresos, los altibajos y por consiguiente toda la información incluida en este archivo es bastante apreciada para el psicoterapeuta, pues hablamos de una guía que posibilita un seguimiento de cómo impacta el procedimiento en el paciente,
Además, este historial facilita que en caso de referir al paciente, el psicólogo que lo reciba tenga toda la información disponible en un solo archivo. Esto hace mucho más fácil de esta forma la comprensión de la trayectoria del paciente. Dentro de las características de la historia clínica tenemos los datos en general. Estos datos son propensos como la dirección del paciente o sus datos de contacto. También tenemos además el fundamento de la consulta. Es la razón por la que el paciente acude a la consulta. Otra de las características de la historia clínica es el historial del paciente. Es la base sobre la cual construimos el diagnóstico y la que dejará explorar las diversas vías para hacer una terapia con el paciente. También tenemos los antecedentes del paciente, que son todos los sucesos que consideramos importantes en un estado de hoy, en la actualidad, que deben estar contenidos en este apartado. También tenemos por otra parte las características de los antecedentes de los parientes. Como sabemos, el núcleo familiar es el lugar de inicio de muchas conductas y por consiguiente, conocer su historia puede dar varias respuestas. Otra de las características de la historia clínica es el examen de la mente. Hablamos de un estudio que construye un perfil aproximado del individuo que se debe llevar a cabo. Consiste en observar a detalle, preguntar cómo está el paciente, cómo se ve, qué le perturba al paciente. Dentro de ese archivo, además, debería haber un archivo reservado para esta clase de información. Y finalmente, otra de las características es la hipótesis y la viabilidad del diagnóstico, que sería la primera premisa de un diagnóstico preliminar sobre el estado del hoy del paciente. Y finalmente, el plan terapéutico, que es el proyecto de avance del paciente, donde tendremos que indicar las metas a lograr y los plazos para lograr este proceso psicoterapéutico. En relación con la importancia de la historia clínica, tenemos que disponer de una historia clínica de cada paciente es sin duda esencial para tener toda la información recogida en un exclusivo archivo. Esta es la mejor forma de organizar la gran cantidad de información recibida de cada sesión y llevar un control de la evolución del procedimiento. Además, en un documento que nos permitirá hacer un seguimiento intensivo que nos permita en cualquier momento cambiar el procedimiento en caso de ser primordial, sino además llevar un estudio completo al finalizar la terapia. Hemos llegado a las conclusiones de nuestra presentación y para las personas que nos estamos iniciando en la práctica de procesos psicoterapéuticos, debemos tener en cuenta los alcances de ambos instrumentos estudiados, así como su uso adecuado y responsable manejo, para lograr el máximo provecho de sus bondades en el proceso psicoterapéutico. Luego de evaluar parte de los elementos que definen la entrevista psicológica y la historia clínica, podemos afirmar que se trata de un instrumento de vital importancia en la práctica profesional del psicólogo, pues es mediante ello que se puede obtener y registrar información más allá de la que logren aportarnos otras herramientas o técnicas, ya que nos ofrecen la posibilidad de disponer de una fuente inmensa de datos del paciente, así como observar muy de cerca su desenvolvimiento. Bien, y a manera de reflexión de esta investigación podemos hacer dos reflexiones importantes con las que nos encontramos a lo largo de nuestras lecturas. La primera de ellas es que a pesar de que la entrevista psicológica en apariencia parece una simple conversación, en realidad se trata de una de las técnicas más complejas y de más difícil manejo. En principio, la entrevista es una técnica que puede parecer fácil porque se basa en una de las habilidades que desarrollamos todos los días, conversar y comunicarnos. Pero de lo que se trata es de hacer de algo espontáneo y natural una técnica que aplicamos al servicio de unos propósitos. Como profesionales hemos de ser conocedores de determinadas reglas de comunicación e interacción y aplicar una serie de técnicas para modular efectos en beneficio de nuestro paciente o cliente.
La segunda reflexión en cuanto a la historia clínica, podemos decir que es el instrumento que reúne todos los datos disponibles que permiten descifrar y explicar el curso de la vida del paciente en cuanto a intereses para el estudio exhaustivo de su padecimiento. Es importante señalar que la historia clínica se complementa con la entrevista psicológica como medio para la recolección de datos. Bueno, quise cerrar esta presentación con una frase de Carl Jung que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que el contenido haya sido de su agrado, y si es así, por favor háganmelo saber con un me gusta o un comentario.